Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Aquí tenemos nuestro amigo, hermano Sebastián Ferrera Félix, que yo en mi casa pensando en él y en el conversatorio que iban a tener en el día de hoy, se me ocurre ponerle héroe anónimo. Sebastián, mi hermano. Hermano, un placer. De Qué bueno verdad verte. de verdad que más que complacido de tenerte aquí con nosotros en la fuerza de emprender. Este es un proyecto recién iniciado y qué bueno que tú estás aquí. He tenido la oportunidad de compartir contigo en privado y yo quiero que parte de lo que tú has hecho y lo que tú sabes lo podamos compartir con nuestra audiencia, esos jóvenes emprendedores que verdaderamente son tan importantes para nuestra sociedad. Sebastián, vamos a darle candela de una vez, ¿verdad, muchachos? Bueno, Vamos a darle candela de una vez. muchas gracias, hermano Elmi, hermano Novoa, como generalmente te conozco. Gracias a ustedes, colaboradores, gracias a la Fuerza Emprendedora. Sé que están haciendo un buen trabajo. Gracias. Me gusta el trabajo que están haciendo. Gracias. La verdad es que se ha convertido en un referente en el municipio. Gracias. Y me siento muy bien de estar aquí. Gracias, así que muchas gracias a todos. Bueno, señores, Sebastián es una persona que tiene conocimiento en el ámbito político, en el ámbito empresarial y tiene mucha educación financiera. Y cuando tú tienes un invitado de esta magnitud, tú dices, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Un poquito. ¿Por dónde empezamos? Porque tú no sabes por dónde empezar, porque el hombre es un zorro. Y definitivamente yo quiero primero que tú nos hables de ti, que tú me hables de tu experiencia en la parte política, cómo tú llegas a encontrarte a trabajar con nuestro amigo Fabián Tavera. Háblame un poco de ti, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, les reitero. Para mí es un honor estar aquí con jóvenes colaboradores, contigo, que eres un referente, repito, en el municipio, y eres un ejemplo a seguir en todo lo que es el contexto microempresarial en el municipio y parte referencial del país, por así decirlo. Gracias. Porque en el país debemos seguir teniendo emprendedores como tú. Gracias. En el ámbito político vengo de lo que es el antiguo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Mi papá fue fundador de ese partido, junto con Juan Bosch. Mi familia entera fue una familia fundadora, por así decirlo. Vengo de una familia muy grande, una familia de 16 hermanos. Ah, no, pero tu papá... Mi papá en ese tiempo era maestro, era profesor, concibió 2 familias, y esas 2 familias pues nos formó bajo esos conceptos partidarios y bajo esos conceptos educacionales de aquella época. Mi papá ocupó grandes puestos en lo que sería el gobierno del PLD, vivió muchos procesos, pero también fue un forjador de los procesos campesinos, de los procesos de liderazgo, en la lucha que tenía que ver en ese entonces por la lucha de la tierra, los derechos, las reivindicaciones. Y una preguntita ahí, páramelo ahí. ¿De dónde son ustedes oriundos? Nosotros somos de Cabral. Cabral, eso sí, pertenece a Barahona. A Barahona, el sur. Venimos del sur profundo, que por demás de una región que ha sido muy pobre de toda la vida, con grandes carencias, con grandes dificultades, y pese a todo eso hemos podido sobresalir, hemos podido avanzar, y prácticamente la parte política nos ayudó en ese proceso de formación. Papá fue fundador del PRD junto con Juan Bosch. Luego en el paso de Juan Bosch hacia el PLD, decidieron formar el partido, y mi papá fue el fundador del PLD en Barahona, junto con Juan Bosch. Y en Cabral, que era mi municipio natal, ahí nos criamos como una casa partidaria, con mucha formación política, mucha formación gremial, y así nos desarrollamos, hasta que en el 97 vine aquí a Santo Domingo. ¿Tú llegas a la capital? En el 97. En el 97. Vine como venían la mayoría de los estudiantes de la época, a buscar nuevos sueños, sí, a hacer su carrera profesional y a ¿Y qué tú estudiaste cuando tú llegaste aquí? Soy del área de negocio, vine a la UAS, sí, incursioné en la UAS, participé en los grupos estudiantiles, pero ya ese camino venía un poco allanado, sí, con la llegada de mis otros hermanos, que ya eran profesionales. Perfecto. Y ya tenían una carrera partidaria aquí, junto con el PLD, que ya tenía un desarrollo, se proyectaba como el partido favorito ya para los años 90 y pico. Sí. Y junto con ellos me sumé a ese proceso. Y ese proceso político me ayudó a mi proceso profesional.
Perfecto. Entonces, tú sabes que yo no me equivoqué cuando dije héroes anónimos. Son esas personas que uno no ve, que uno no conoce, pero cuando tú le buscas el acervo y cuando tú le buscas el linaje partidario, tienen un linaje largo. Entonces, qué bueno escuchar esa historia de preámbulo. Pero entonces, tu primer trabajo en la parte privada, aquí ya en la capital. Bueno, después, primero debo hablarte de mi primer trabajo a nivel privado. Concomitantemente fue un trabajo político, Vamos arriba. porque a mi llegada acá, en el proceso del 2000, previo ya a varios acontecimientos, después de haber agotado la gestión de gobierno de Leonel Fernández, la primera gestión de gobierno, yo trabajé en la parte estatal, pero en la parte privada, luego de salir de la Casa Nacional del PLD, donde estuve trabajando de manera privada como empleado del PLD, el hecho es que ahí fue donde empecé a trabajar privadamente. El PLD me contrató para esos fines y como teníamos una relación partidaria, ahí creé mi primer trabajo. Luego me fui a trabajar con una empresa de mi hermano Jesús Félix en Santo Domingo Norte, donde tenía ya una experiencia partidaria. ¿Tú eres hermano de Jesús Félix? Sí, somos hermanos. Sanguíneo. Tengo la dicha de ser hermano de Jesús. Somos hermanos sanguíneos. Sí, ok. Jesús, de hecho, es mi segundo papá. Oh, sí, no, una Es estrella. la persona que, dicho sea de paso, me ha formado, ha contribuido a mi formación, luego de mi padre. Y juntamente con otras personas más que han contribuido a este proceso. Luego, en la parte gubernamental, después de haberse agotado el segundo periodo del gobierno, porque salimos del Estado. Entonces, páramelo ahí. El presidente Fernández llega en el 96 al gobierno, sabemos ya la historia por el apoyo del Partido Reformista, 96-2000. Sí. En el 2000 el PLD pierde y entra el PRD, ahora PRM. Así es, ¿no? Entonces en el 2004... En el 2004 yo vuelvo y me reinserto en el Estado. Ok. Luego de agotar varios procesos políticos donde jugué roles protagónicos. Por ejemplo, yo contribuí a lo que era la campaña de Danilo Medina en el 2000. En ese proceso estuvimos trabajando junto a Antonio Herrera, que debe conocerlo hoy. Sí, claro, claro. Luego a la llegada del segundo gobierno del doctor Leonel Fernández, pues ocupé por segunda vez una posición en el Estado. ¿Y cuál fue esa? Ahí yo ocupé la posición de gerente en lo que entonces se llamaba Promipyme. Oye, yo entré directamente al banco. Pero mira cómo Dios concatena las cosas. Sí, así es. En Promipyme fue mi segundo empleo gubernamental, por así decirlo. Que vale decir, señores, que este es el programa de la Fuerza de Emprender. Así es. Y Promipyme es la institución del Estado llamada a impulsar a los emprendedores. Luego en Promipyme, que ahí es cuando empiezo a conocer tu trayectoria, en el 2000 y pico, 2004, 2005, sí. 2006, 2007, tú apenas estabas pequeñito, sí, empezando. Sí, sí. Así mismo. Luego ocupé la posición de gerente, solo que no lo sabían muchos, pero yo fui gerente de la sucursal de la Charles de Gaulle, no donde hoy está, en Villa Carmen, donde hoy está Banca Solidaria. ¿Cómo? Yo fui el primer gerente de ahí. Y no solamente de ahí, fue el primer gerente de toda la Santo Domingo Este. Y desde ahí, junto con un sinnúmero de amigos del Banco de Reserva y la buena voluntad que tenía el doctor Leonel Fernández, fuimos desarrollando y dinamizando todos los procesos de negocio de Santo Domingo Este. Entonces, Sebastián, escuchándote la cronología histórica de tu vida y viendo todo, puedo decir, sin temor a equivocarnos, que el presidente que ha creído en el impulso de los emprendedores es Leonel Fernández. Naturalmente. Y eso tú lo puedes ver en su primer decreto, en su primer gobierno, que crea el Consejo de Apoyo a la Micro y Mediana Empresa. Fue mediante consejo y eso fue en el 97. Sí. Ya en el 97 el presidente estaba creando y dándole forma a lo que sería una estructura de negocio a favor de los microempresarios. O sea, el presidente Fernández ha sido un visionario. Claro que sí. E incluso es el presidente que más ha contribuido, y te lo digo yo que he estado dentro, al proceso de desarrollo de la micro y mediana empresa. Ya en el 2011 forma lo que es la ley 48808, en el 2008, perdón, 2008. Que le da fuerza jurídica a Promipyme y lo crea mediante ley. O sea, pero previo, ya tiene un marco jurídico. Pero previo a todo ese marco jurídico, ya el presidente viene desarrollando procesos de apoyo a la micro y mediana empresa.
O sea, ¿qué le faltó qué le hizo en el 2008? Que esa estructura le dio un marco legal, un marco jurídico. Sí, sí, un marco jurídico. Y ya a partir de ahí, entonces, PROMIPYME, que antes recibía muchas ayudas de los gobiernos amigos, de los gobiernos españoles, el gobierno chino, el gobierno de Taiwán, y donaciones, ya le va creando un capítulo especial de apoyo. Y se crean sus direcciones como la dirección de MIPYMES. Es así. Por lo tanto, el presidente Leonel Fernández es la persona que más contribuyó a ese proceso. Porque justamente en el 2011, 2010, 2011, antes de su salida, de su tercer mandato, perfecto, él crea todo el cuerpo estructural de PROMIPYME y junto con todas las direcciones, CODOPYME, todas las federaciones de emprendedores, entonces crea una estructura especial para crear los reglamentos que le van a dar forma y vigencia a PROMIPYME. Bueno, pero yo, escuchando la historia de mi amigo y viendo todo esto, yo creo que yo puedo decir, como un futuro legislador de mi país, y que vengo del sector de emprendimiento, que en el próximo gobierno del presidente Fernández, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa va a ser apoyado. Sin duda alguna, porque debo decirte que independientemente de todo lo que se ha hecho hasta el gobierno pasado, me refiero al compañero hasta ese entonces, Danilo Medina, sí, que se crea y se expande un poco más lo que es PROMIPYME y se crean las famosas bancas solidarias. Banca solidaria. Sí. E incluso todo. Eso estaba como adjunto al Banco de Reserva, me parece. Es un producto. Es un producto de PROMIPYME. Porque para esa época, con todo el esfuerzo que le hizo Leonel Fernández en pro del desarrollo de PROMIPYME, a Danilo Medina no le quedó otra cosa que no sea apoyar a PROMIPYME. Y prometió en campaña, dicho sea de paso, nosotros estuvimos en ese proceso, la creación del Banco de la Mujer y el Banco de los Pobres. Porque él decía, Danilo Medina en una entrevista, el pobre no es mala paga. Y de hecho tenía razón. Totalmente. El pobre no es mala paga, el pobre lo que necesita es apoyo, sí, el pobre lo que necesita es impulso. Es verdad. Pero todo ese cuerpo de líderes empresariales, de dirigentes de la institución con conocimiento, fue lo que dio lugar a que se creara en la base para crear, valga la redundancia, PROMIPYME con banca solidaria, como una manera de darle apoyo a esos microempresarios. Él lo que hizo fue que le dio continuidad. Le dio continuidad. A lo que ya el verdugo, Leonel había Fernández creado. Porque acuérdate que PROMIPYME se crea bajo un decreto y luego Leonel lo formaliza con la creación de la ley 488-08. Excelente. Que le dio cuerpo jurídico y le dio capacidad e incluso contribuyó a que PROMIPYME en poco tiempo tuviera la independencia financiera. ¿Por qué la independencia financiera? Porque PROMIPYME antes dependía del presupuesto nacional. Sí, claro. Dependía de la asignación que le diera el presupuesto, el gobierno, y dependía de los recursos de los organismos internacionales. Luego, al cabo de 8 años de gobierno de Danilo Medina, con Banca Solidaria, ya no hizo falta esos recursos. La institución fue independiente, financieramente hablando. Financieramente hablando. Entonces, vamos a ver esto. Ya mi amigo Sebastián viene en la creación y desarrollo de la MIPYME en el gobierno del presidente Fernández. En los gobiernos de Danilo Medina se concatena y sigue el proceso de desarrollo. Se consolida más. Se consolida un poco más con Banca Solidaria. Así es. En esos 8 años, ¿tú trabajaste también en ese proceso? De hecho, fuimos los creadores de Banca Solidaria, fuimos nosotros. Porque no se dio el Banco de los Pobres. No se dio, al no darse el Banco de los Pobres, y entendíamos que debíamos dar un paso más allá, e incluso nosotros pretendíamos que la Banca Solidaria o PROMIPYME debía expandirse hasta los municipios de mayor importancia, sacarse un poco más del Banco de Reserva, sí. que se entendía que era un producto de Banreserva, sino darle un cuerpo jurídico independiente, y nosotros expandimos a Banca Solidaria o expandimos a PROMIPYME, porque Banca Solidaria es un producto de PROMIPYME. Sí, perfecto. Entonces, ya Danilo Medina, entonces, sabemos todo, pierde las elecciones, y entonces ahí en ese proceso tú sales del gobierno. No exactamente en la pérdida de las elecciones. Yo decidí irme antes. Oh. Yo salí 2 años antes de concluir el gobierno, porque entendía que ya el proceso habíamos avanzado grandemente,
que debían llegar otros actores. Son de la cosa poco extraña. No, óyeme, Yari, yo estoy sorprendido con este caballero. Yo fui una de las primeras personas. Yo fui una de las primeras personas que aún estando en el gobierno decidió irse. El presidente Danilo Medina, la directora Mayra Jiménez entonces, no sé si llegaste a conocerla, vio como válida mi propuesta de salir, porque yo entendía que yo tenía un proceso agotado y lo que me quedaba o irme a otra área o simplemente asumir la cabeza de la institución. Y yo no podía hacerlo porque yo le tenía mucho respeto a doña Mayra, que era mi jefa inmediata. Excelente. Y era la persona que conjunto a nosotros y un equipo de trabajadores habían desarrollado ese proceso. Pero yo me fui 2 años antes del gobierno. Okay, entonces, yo me fui en el 2018. Entonces, ahí dicho sea de paso, ahora en enero cumplo años de haber salido. El 18 de enero. Sí, así es. Entonces, una pregunta, Sebastián. Entonces, tú ya te fuiste. ¿Y dónde tú entras entonces a trabajar con nuestro hermano Fabián? Mira, yo tenía un proceso muy largo de trabajo, porque la verdad que la creación de Banca Solidaria, el fortalecimiento de Promipyme, nos conllevó a que nosotros estuviéramos viajando constantemente. Yo asumí todas las direcciones de crédito, de negocio de Promipyme. Y además de eso fui el propulsor del diseño de Banca Solidaria, junto con Mayra Jiménez. Y habíamos tres directores regionales. Entonces, en ese proceso de casi 5 años, yo me sentí un poco agotado. Sí. Y decidí entonces, más lo que venía arrastrando desde la creación misma de Promipyme y la parte partidaria. Y decidí darme un tiempo de calidad de vida con mi familia. Sabático. Entonces, yo me quedé ahí tranquilo, luego de mi salida, duré 1 año reflexionando. Y ya mi esposa no me quería tener mucho en la casa. Y entonces, es ahí cuando conozco a don Fabián Tavera, que me invita a participar allá y a que lo acompañe en algunos procesos. Ahí es que yo tengo el placer de conocer a este caballero y de verdad que escuchar tu historia es sumamente gratificante, pero también hay una parte importante. Yo quiero que tú nos abunde un poquito, porque el comandante del máster me dice, se acaban los 20 minutos. Digo, yo no continúo porque yo no puedo perderme este tiempo. Le agradezco. Háblame un poquito de la educación financiera en torno a los emprendedores. Bueno, mira, la mayor dificultad que tienen los emprendedores es justamente la falta de educación financiera. Podemos tener todos los recursos, toda la buena voluntad, toda la disposición, todo el amor posible, pero si el microempresario, que es empírico, no toma una actitud de educarse, de protegerse, de adquirir nuevos conocimientos, de fortalecer lo que ya tiene, la educación financiera por demás va a servir de nada. Falta mucha disposición. Los microempresarios necesitan educación financiera y acompañamiento, así como necesitan facilidades crediticias, asesoría. Yo quiero que ustedes escuchen la voz de la experiencia. Un hombre con conocimiento en el área financiera, que viene de Promipyme, que trabaja en cooperativa, que es financiero, que es financista, es asesor. O sea, yo quiero que escuchemos esto porque los emprendedores nacemos de una necesidad, de forma empírica. Y a veces no creemos la película de que sabemos más que todo el mundo. Y en ese sentido, yo quiero que tú reiteres una vez más esa parte que tú dijiste. Por favor. Invito a todos los microempresarios o a todo aquel que desee emprender una actividad de negocio a que adquiera educación financiera. A veces no basta con que uno pretenda sabérselo todo. Siempre el acompañamiento es fundamental. Así como es necesario el acceso al crédito, también es necesario que nos eduquen financieramente. La mejor forma de uno avanzar en materia de negocio, en emprender proyectos, es a través de educación financiera. Y por eso alabo el trabajo como lo están haciendo ustedes en ese sentido. El acceso al crédito, el acceso a las facilidades de negocio, los bajos costos de producción, la seguridad, la educación, eso es fundamental, porque de nada sirve que uno tenga un proyecto si uno no se educa financieramente. Cada centavo que entra o sale del negocio es fundamental y debe ser bien administrado. A veces tenemos los conocimientos empíricos, pero eso no es suficiente. Hace falta buenos talleres, hace falta buena orientación, hace falta escuchar a veces a su asesor de crédito, hace falta escuchar a veces al gerente del banco, hace falta a veces ver cuál es el mejor producto.
hace falta ver a veces cuál es la mejor materia prima. O sea, todas esas cosas influyen mucho, pero hace falta sobre todo que el Estado ayude a los microempresarios con esta educación financiera, con acceso al crédito, con bajos impuestos, con un sinnúmero de cosas que el Estado debe proporcionar y debe regularizar para fortalecer los micro y pequeños empresarios. En ese sentido es que yo quiero legislar, y qué bueno que tú de una manera magistral lo pones ahí. Yo te soy honesto, yo vengo del mundo de los emprendedores y mi plan es legislar a favor de los emprendedores. Yo entiendo que la carga impositiva que tenemos nosotros como país es muy alta. Es muy alta. Es insostenible para que sea real. Pero yo te voy a interrumpir, te voy a poner un ejemplo. No puede. No es posible, no es sano que un microempresario que quiera desarrollarse su negocio tenga de manera inmediata que pagar los impuestos como aquel rico o como aquella empresa que tiene ya todos los años de vida. Por ejemplo, solamente el ITEVI, te voy a dar un dato. Es un abuso que un microempresario tenga que pagar la misma tasa impositiva de impuestos para cualquier actividad de su negocio, igual que la paga el rico. Así es. Igual que la paga la grande empresa. Y dicho sea de paso, la Constitución de la República dice que debemos tributar de acuerdo a la posibilidad económica de cada sector. O sea, yo realmente digo siempre, yo hice un trabajo en la universidad y son de las cosas que yo no veo de manera equitativa. Yo digo que una gente en una parte rural, de Barahona, de cualquier lugar, no debe pagar igual que en Piantini o en la ciudad. No, amén la vida. Es que debe haber un régimen especial para el pequeño emprendedor. Totalmente. Entonces, son de las cosas que realmente yo entiendo que, inclusive yo me voy más lejos. El proyecto de ley que yo quiero someter ante proyecto de ley es: los emprendedores se formalizan y me garantizan 60% de su nómina. Yo quiero que tenga 5 años de acción fiscal. 5 años de acción fiscal. Y en ese proceso que me lo eduquen, que me lo formen, que me lo preparen. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el emprendedor se inserte a la tributación, a la parte tributaria, pero ya educado. Que él entienda lo que va a vivir. Y también libre de esas penalidades inmediatas. Novoa, pero eso es increíble. Libre de toda esa incertidumbre, porque ¿qué pasa? El microempresario necesita negociar en un ambiente sano, estable. Totalmente. Entonces, tú como microempresario, si no tienes una estabilidad ni siquiera en los precios que tú puedes comprar, eso te altera. Si no tienes una estabilidad en la seguridad social, en la seguridad urbana, en la seguridad vial, eso altera al microempresario. Porque, ¿qué es lo que pasa con la microempresa? Es que por su propia naturaleza desaparecen pronto. Así es. Porque el microempresario tiene que tener hijos en las escuelas. El Estado le exige hijos en las escuelas. Así es. Si tienen una situación de salud, el Estado es deficiente para cubrir las situaciones de salud. Totalmente. O sea, el microempresario tiene tantas cosas arriba que para poder desarrollar su negocio, y además que el microempresario no tiene otra fuente de ingreso que no sea su propio negocio. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo. Entonces, si el Estado a la microempresa o al microempresario no le crea un régimen especial donde le permita acceso a la educación de sus hijos, acceso a la medicina de calidad de sus hijos, acceso a la seguridad de sus negocios, que es lo que más le preocupa al microempresario, acceso al crédito, y que en un gobierno, un sistema legislativo proteja a ese microempresario, entonces los microempresarios, por más deseo que tengan, por más idea que tengan, por más conocimiento empírico que tengan, al cabo del año tienden a desaparecer. Y más si hay un proceso inflacionario donde no se protege. Y más si ese microempresario tiene que pagar los impuestos igualito que el que está establecido hace más de 20 años. Entonces eso es una locura. Hermano, hace falta tener gente así como este hombre hay que comprometerlo para traerlo de nuevo. Yo te doy las gracias. De verdad. Creo que me he entendido mucho. No, mira, para nada. El tema microempresarial es muy amplio. No, mira, lo que pasa es, te soy honesto, a mí me tienen, el control master me tiene a mí haciéndome más señas con queche. Y yo realmente no quiero que concluya. Me disculpa. Y de verdad que es súper satisfactorio escucharte a ti, porque son ideas claras, hermano. Creo que debe hacer una tertulia para que hablemos de microempresas. Lo vamos a hacer. Estamos preparando otro escenario, va a ser un poquito más amplio, que va a ser en la sala, va a ser ya así un poquito más desenfadado, porque es el plan, me lo ha dicho el mismo Alvarado, que él quiere ese programa así, que hablemos así en la calle, que hablemos de microempresarios, porque
hay mucho paño por donde cortar. Y tú tienes la autoridad para hacerlo, porque tú eres un vivo ejemplo de eso. Hermano, somos sufridos. Tú eres un vivo ejemplo de eso. Sí, verdaderamente. Sebastián, de Muchas verdad gracias. que gracias por estar con nosotros. Le exhortamos a todo el público que está ahí que por favor sigan la Fuerza de Emprender RD, sigan aquí abajo, y suscríbanse, denle like y comenten. Gracias por los comentarios, he respondido algunos, voy a responder otro en el día de hoy en la noche, de la última entrevista que tuvo mi amigo David Marte. Y qué bueno, de verdad, que hemos tenido en el día de hoy con nuestro amigo Sebastián Ferrera Feli, desde Cabral de Barahona para el mundo. Visiten a Cabral, visiten el sur. El sur es bello. De verdad, de verdad. Y yo quiero decir algo brevemente. Observo en él algo que cuando me habló de su padre, veo que él lo emula. Y es servir. Él no se sirve, él sirve. Y ya puede decir que hay una impronta de él para el país. Muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias, de verdad, la verdad que sí. Muchas gracias. De verdad. Gracias a ustedes.